Hola, esto es islandés para hispanohablantes. Soy el islandés y estoy aquí para enseñar a ustedes cómo hablar islandés. Vale, primer cosa, ¿qué es islandés? Islandés es una idioma germana como inglés, como alemán, holandés, sueco, noruego, danés, feroés, em, sí, todos esos idiomas. Pero más que todo, islandés es norte germano. Y norte germano, eso es islandés, feroés, danés, noruego, sueco. Y se llaman las idiomas nórdicas. Esos idiomas em, son los idiomas que la mayoría de los vikingos hablaron. Y sí, vale. Que si ustedes están aquí para aprender islandés, yo imagino que ustedes quieren algo de la historia de la idioma islandesa. Mira, islandés vale, primera vez islandés era el antiguo nórdico. Y islandés y el antiguo nórdico son idiomas muy parecidas, básicamente iguales, pero no son iguales, pero básicamente. El islandés Vale, te voy a explicarlo más tarde, pero el islandés básicamente es el antiguo nórdico. Es como, vamos a decir que islandés es nórdico moderno y el antiguo nórdico que se llamaba Norrena. Norrena era el nombre del antiguo nórdico. Ahora lo llaman Frumnorrena, Fornorrena o Fornorrena. Pero en español ustedes gente solo digan el antiguo nórdico, ¿vale? El idioma en Noruega, Islas Feroe y Islandia eran, eran, son los idiomas nórdicos occidentales y salen del antiguo nórdico, o que gente debería llamar el antiguo nórdico occidental, porque el sueco y el danés son idiomas nórdicas orientales. ¿Y eso significa? Significa que esos idiomas son como otra familia como, lingual o de idioma. Em, pero si, si pregunta la mayoría de la gente dijera que noruego y sueco suenan casi igual y el danés es el raro. Pero gramaticalmente, sueco y danés son más parecidos. Tienen una estructura muy parecida, aunque la fonología es muy diferente. Vale, regresando al islandés. Si ustedes están escuchando eso, yo imagino que ustedes quieren aprender islandés. Islandés o islandés es un idioma que tiene su propia historia un poco ajena a los otros idiomas nórdicos. Cuando llegó la colonización, y si ustedes son latinoamericanos escuchando esto, cuando ellos digan en islandés landnám, cuando quitaron la tierra literalmente. Em, pero gente digan como en el inglés y español y otra mayoría de los idiomas digan colonización. Pero en antiguo islandés no es tanto eso, es más como quitar una tierra. Y porque land es tierra y naum es anema, eso es quitar algo. Vale, pero, vale, pero
ya cuando los vikingos llegaron a Islandia, solo habían, no te crean, solo habían monjes irlandeses. Eso no era una población nativa, todos parece que salieron de Irlanda y estuvieron poblando, como estuvieron como migrando, no, sí, migrando allá para ser monjes y vivir en como lejos de básicamente donde vive la gente. Y monjes católicos. Los vikingos cuando llegaron a Islandia, ellos eran paganos y todos ellos eran paganos y ellos asustaron los monjes irlandeses que se llaman papar, como del padre de la iglesia católica, y todos salieron y regresaron a Irlanda. Pero eso no es el fin de este asunto, ¿vale? Después los vikingos empezaron a poblar. Eso pasó en el año como 800 algo. Y cuando ellos... y vale, y eso era el principio del idioma islandés, cuando empezaron a poblar en todo el país y hablaban el antiguo nórdico, o norreino, norrena. Y, y sí, y después los, eso era su propio país, eso había Islandia, ellos lo dieron algunos nombres antes. Y si ustedes quieren saber más de la colonización, además yo recomiendo que ustedes lean Landnoma. Allá hay de todo que ustedes quieren saber de la colonización y, y eso, porque obvio había más cosas. Llegó un hombre que llama, yo decirlo muy rápido, llegó un hombre que llamaba Hrafnafloki. Y Hrafnafloki era como el primer hombre que llegó a Islandia. El primer lugar donde se llegó había en un pueblo que se llama Hafnarfjörður y en Hvalere. Si ustedes llegan allá hoy, ese lugar es muy, no solo es un lugar de golf, básicamente. Es muy raro a pensar, como a pensar que es el principio del país había allá, básicamente. Vale, vamos a seguir. Vale, pero después que los vikingos colonizaron hasta el siglo como 12-13, eso pasó el fin de una democracia acá. Han pasado guerras civiles, habían como tribus, como gente peleando contra uno y el otro en todo el país. Y era muy caótico viviendo en Islandia en tal época. Y ellos digan que solo habían 100.000 personas en tal época. Pero tantas luchas, tantas peleas, que ellos fueron al parlamento, discúlpame, al parlamento en Thingvellir y tomaron la decisión matar la independencia, matar el país a Noruega y que Noruega controlaría todo de Islandia. Y eso pasó, Islandia volvió parte de Noruega. Y yo sé que estoy olvidando algunas cosas. También pasó el Unión Kalman, cuando todos los países nórdicos se habían unidos. Pero sí, vale, pero voy a seguir hablando de eso. Vale, vale, y después Dinamarca ganó Noruega en una guerra y por eso Islandia volvió parte de Dinamarca. Y en tal época Dinamarca estuvo un país luterano, se volvieron luteranos allá. Y después fueron a convertir Islandia al luteranismo. Y sí, y esos años cuando Islandia era parte de Dinamarca, y en Islandia gente llaman eso como la época pobre. Lo que pasó cuando Islandia perdió su independencia y después volvieron parte de Dinamarca.
el país volvió extremadamente pobre, era una super pobreza aquí. Eso es una época de vergüenza por mayoría de los islandeses y no les gusta hablar de eso. Gente, yo voy a hablar de eso más tarde, voy a terminar eso. Y esa época la gente solo miraron las sagas islandesas. Y eso mantuvo la lengua y las etas poéticas, que son libros, son poemas de antigua forma, que como guardan las historias de los dioses Odin, Thor, Freya, Freyr, Ragnarök, Völuspá, todas las historias y los dioses. Vale. Y sí, vale. Pero lo que también guardó el idioma en tal época es que ellos tomaron la decisión a traducir la Biblia al islandés. Eso, eso pasó también porque el país volvió católico, luterano, protestante. Si ustedes no saben qué es el luteranismo, es una forma la primera forma de protestantismo, ¿vale? Luteranismo de Martín Lutero. Vale. Y el otro había una poeta aquí que se llama Hallgrímur Pétursson y él hizo himnos de pasión. Son como, son como la antigua, las formas como de las rimas, que son una forma de rimas de poesía en Islandia. Él escribió Pasjusalmana en obvio todo en islandés. Y todo el país solo hablaba islandés, solo los educados hablaban danés y querían que todo el país hablaba danés. Había un señor que dijo que quería quitar islandés y solo tener el danés. Ese discurso siempre ha existido, que alguien como quiere quitar el idioma, pero vale, vamos a seguir. ¿Y qué pasó en tal época? Los Pasjusalmar, los himnos de pasión, los salmos de pasión, también como ayudaron mucho el idioma. Y todos cantaron eso y otros libros de un señor que se llama Vitalin, que también escribió cosas de la religión y todo eso. Eso ayudó al idioma. Eso puso el idioma en un contexto moderno, básicamente. Y eso es como en el siglo XVI, sí, para allá. Vale, pero los islandeses generalmente ven esa época como una época pobre, una época mala por la historia, y mayoría de los islandeses, vale, yo debería seguir, no saben tanto de esa época, no le gustan hablar de eso porque ven eso como una época mala. Vale, y en esta época, vale, como vamos a seguir con los años, y después pasó que Islandia quería volverse independiente. Mucha gente quería en eso. Y para hacer una historia larga, corta, bueno, muchas cosas pasaron en tal época. En tal época. Los islandeses también pasó una migración de las Américas. Y si ustedes no saben, islandés había hablado en Gimle, en Manitoba, cerca de Winnipeg. Gimle es un pueblo al norte de Winnipeg. Y es como Canadá Central, por allá. Y allá pasó una historia importante. Es como en esa época Islandia como volvió más grande para lo que es ahora. Los canadienses necesitaron que querían crear más gente angloparlante o discúlpame, anglófona o angloparlante, como quieren decirlo. Y, y por eso ellos querían traer migrantes de Europa, que después, con los pasos de los años, volvieran angloparlantes o anglófonos. Y, vale, ellos dijeron que iban a dar a Islandia un pedazo.
que se llamaba Nueva Islandia. Y muchos islandeses pensaron a mudar allá, muchísima gente. Ellos tenían miedo que mayoría del país, como que Islandia volviera casi sin gente, que todo el país mudaría a las Américas. También los islandeses mudaron a Curitiba o Curitiba en portugués, en Brasil, y en Pembina, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Pero porque los islandeses llegaron a Nueva Islandia, pero la mayoría de la gente se mudaron al sur, a Carolina, disculpa, no Carolina del Norte, discúlpame gente, Dakota del Norte, o Norte Dakota, sí, Dakota del Norte. Y se mudaron allá, a Dakota, Norte Dakota, y, y por eso hicieron el pueblo Pempina, o que se llamaron en islandés Gardar. Y cuando eso pasó, el gobierno canadiense dijo que los islandeses podrían tener el territorio como suyo, supuestamente como la gente en Quebec tiene su estado con su provincia, con su idioma. Pero porque los islandeses migraron tanto a Gardar o Pempina, se perdieron ese derecho. Y muchos ucranianos pensaron a mudar allá. Y muchos son descendientes de islandeses y ucranianos. Vale. Pero el pueblo es casi... esos islandeses, lo que ustedes saben, llamaron Vesturíslendingar. Y eso quiero decir islandeses del occidente. También gente en Brasil se llamaban así. Ahora tú puedes llamar un islandés que vivió en las Américas por mucho tiempo. Ustedes podrían llamarlo también un Vesturíslendingur. Pero no es tan común como antes. Vale, pero la mayoría de la gente allá ahora solo hablan inglés. Ellos tratan de mantener y cuidar la lengua, el idioma. Yo he encontrado algunas personas que son islandeses de allá, pero de Minnesota una vez, pero ella no hablaba islandés. Vale, no voy a ir tanto en eso. Seguimos con la historia. Vale, después esa se llama Vesturferðir, las chicas del occidente. Los islandeses pensaron a enfocar mucho en a querer ser independientes. Y antes que la gente empezaron a mudar allá, un poeta muy importante de nuestro país, Jonas Hallgrímsson, él hablaba danés y todo, pero él era un hombre muy astuto, muy pilo, pero él quería escribir todo su poesía en islandés. Él escribió algunas cosas en danés, pero la mayoría de sus cosas eran en islandés y quería que nuestro país volviera independiente. Un señor súper inteligente y trajo todas las formas poéticas extranjeras y les puso al islandés, porque antes gente solo escribieron su poesía en la, en la- con las formas como nórdicas, las rimas y todo eso, pero no los pusieron, no escribieron poesía en su idioma, en, en las formas extranjeras, como o hay tantas, como las sonetas, por ejemplo, y hexamétricos, se llama en latín, hexametros. Y, y sí, vale. Al fin, la última cosa que voy a decir sobre la poesía islandesa, que tiene algo que se llamaba aliteración, o en islandés se llama ljóðstafir. Eso, o stuðlar. Eso es como ellos tienen la misma letra en, como dos mismas. Es un poco difícil explicar, pero ustedes van a saber que islandés, como el acento principal está al principio de cada palabra. Así vamos a decir, así por ejemplo la palabra hombre, maður, está al principio. Em, hugsa, a pensar, está en el principio de la palabra. Y, y sí, así en la poesía,
Por ejemplo, si vamos a decir maður talar mikið við aðra, mjög er að því gáð. Ustedes escuchan que hay M, M, M. Vale, yo no voy a entrar tanto en eso, pero yo quiero que ustedes saben eso. Y eso es una forma poética que existía en todos los idiomas germanas, alemán, inglés, todos los otros idiomas nórdicas. Se casi murió en todos los idiomas nórdicas, menos, discúlpame, en todos los idiomas germanas, menos el islandés. Y el otro era el inglés. El inglés también se mantuvo con la literación más tiempo que los otros idiomas germanas por estar allá en una isla. Pero, pero al fin también se murió la literación allá, la literación continua. Pero en islandés se siguió hasta el día de hoy. Gente aún hace poesía así. Pero vale, vamos a regresar al tema. Y Jonas Hallgrímsson, él luchó mucho por nuestro idioma y todo eso. Y después de muchos islandeses que fueron a estudiar, por ejemplo, a Copenhagen, en Dinamarca, el capital, y en los islandeses que mueron a las Américas, todos escribieron poesía, historias en islandés. Un señor vivió en toda su vida en Canadá y escribió solo libros en islandés. Un islandés nació en Canadá y escribió libros en islandés. Se llama Guttorm J. Guttormsson. Y eso fortalecía a la gente para querer independizarse. Y al fin pasó, el país tenía el derecho a ser autónomo. Y cuando eso pasó, que Dinamarca dio al país el derecho para controlarse, como por ejemplo Dinamarca dio eso a Groenlandia en el 2009, si yo recuerdo. Eso era el primer paso. Y después con la primera guerra, segunda guerra, o la segunda guerra más que todo, cuando los alemanes cogieron el control de Dinamarca y los ingleses o británicos invadieron Islandia, eh, y después llegaron los estadounidenses y también invadieron, o ellos cogieron el control después los ingleses. Eso cambió mucho en el país. Es el principio de la época moderna. Y cuando eso pasó, Islandia volvió independiente, un país independiente en 1946. Y después de esto estamos ahora. Antes de esto, ellos quitaron tantas palabras danesas de nuestro idioma. También muchas palabras que son de origen latín lo quitaron. Y hicieron la idioma más parecida a la idioma antigua, así el antiguo nórdico. Sí. Y ya, eso es el islandés ahora. Yo quería decirles algo de la historia. Vale, eso es donde estamos hoy. Y el islandés hoy es un idioma muy saludable. Únicas como dificultades que el país tiene como enfrentar es que en Islandia, para ejemplo, ahora hay primero es la globalización del país. Islandia ha hecho muy bien con eso. Tenemos mucha tecnología en islandés, y muchos migrantes han llegado. Y eso estuvo un reto por Islandia, porque el país no ha hecho tan bueno como, por ejemplo, los otros países que son muy acostumbrados a recibir extranjeros, como Francia, Estados Unidos o Brasil. Y porque si ustedes antes, si usted está escuchando eso, yo imagino que a usted le gustaría aprender islandés, pero a usted le tocaría saber algo.
Muchos extranjeros se ofenden cuando islandeses a veces responden en inglés o no les entienda o digan o, o siguen o como no tienen no tienen esas exigencias que usted tocaría hablar islandés. Eso también depende donde si usted vendría por Islandia y van a trabajar acá, depende en cuál lugar donde usted trabaja. Por ejemplo, si vas a trabajar en un jardín, te tocaría hablar islandés. Y ellos hablarían contigo en islandés. Esto es el idioma del lugar. Y en muchos lugares así también. Hay otros no. Pero tienes que saber que muchos islandeses, a veces, por ejemplo, hacen reuniones en los trabajos. Y si hay un extranjero que no habla nada de islandés, su inglés podría ser horrible, pésimo. Ellos hablarían en inglés, en un inglés muy malo, un inglés todo islandizado. Y los islandeses también lo hacen para mostrar, yo siento así, para mostrar, mira como yo hablo el inglés, yo hablo muy bien inglés y usted no. Vale. Em, es muy ridículo, muy chistoso, pero eso es así no debería ser. Y yo quiero decirles por qué esas cosas pasan si ustedes van a aprender islandés. Ustedes tienen que saber que los islandeses por muchos siglos, por 1000 años, nunca nadie estuvo mudando a Islandia. Migración a Islandia es una cosa muy reciente, tal vez menos que 30 años. En realidad, la migración que hay, por ejemplo, pasando ahora, eso solo es desde como 17 o 15 años, muy reciente. Y siempre los islandeses vieron que el idioma de ellos era algo inferior o algo que un extranjero no tocaría aprender. Como en Islandia, los islandeses hablan islandés, porque un extranjero tocaría hacer eso si él habla inglés. Eso había el pensamiento. Más que todo, ustedes tienen que entender eso, más que todo, porque el estadounidense tenía un base en Keflavik y en este base, los estadounidenses salieron al centro o lo que sea, y los islandeses vieron que, por ejemplo, ellos nunca pondrían una como exigencia, como un debe ser que el gringo, discúlpame, discúlpame, que el estadounidense tocaría aprender em, em, islandés. O también el estadounidense podría casarse con una islandesa ante la época y nunca lo aprendiera, nunca aprendiera el idioma. Pero las cosas están cambiando en Islandia, lo ven que es importante, están madurando, el país está madurando con migrantes y sabiendo que en Islandia gente habla islandés. El país quiere seguir hablando islandés y eso no va a cambiar. Así van a empezar a hacer, están haciendo exigencias ahora que gente aprenderán. Vale, pero y ese es el otro, el inglés. Gente llegan aquí, tal vez hay extranjeros que mudan a Islandia y es su primera vez aprendiendo un idioma. Y hay una cosa que a usted les tocaría saber. La locura por inglés está en todo el mundo. Todo el mundo es loco ahora o tiene una mania, no sé, ellos quieren hablar inglés en el mundo. Es la cosa que es chévere ahora, cosa que es de onda, así es ahora. Y, y por ejemplo, yo puedo decir de mi experiencia, o sea, por ejemplo, aprender español.
Si vas a España tratando de hablar en español, ellos cambian también. Pero ellos cambian al inglés. Y también con otros idiomas que uno ha tratado de hablar, gente hace eso. Y hay dos cosas que usted podría hacer. Yo recomiendo el primero, que usted diga, disculpa, estoy tratando de aprender su idioma, tenga paciencia conmigo. Yo conocí a un islandés que dijo eso en Dinamarca cuando estuve aprendiendo danés. Y ahora me lo habla pues, muy bien danés, ¿vale? Y el otro, usted podría decir, disculpa, yo no hablo inglés. O yo no quiero hablar inglés. Nadie te va a enforzar a hablar inglés si usted no quiere hacerlo. Si usted quiere hablar islandés, háblalo. Y si es una persona, si usted está hablando con una persona que no respeta eso, es una persona con quien no deberías hablar. Pero deberías decir eso. Eso es con islandés o cualquier idioma. Es que tanta gente habla en inglés ahora que eso va a pasar. Vale. Eso es como, vale, ese es el primer video que yo quiero hacer sobre el idioma y cosas así. Son como, esos videos son muy casuales. Yo vi que no hay tantas cosas en español sobre islandés. Yo quería solo hacer ese un video y voy a hacer más sobre cómo uno aprenda y todo eso. Yo sé que yo sé que hay maneras para aprender islandés, pero yo quería hacer algo así, especialmente como islandés, como islandés o islandés, como, como algunos digan. Yo siento que tengo ese punto de vista para enseñar que tal vez que un extranjero que ha aprendido islandés tal vez no tiene. Pero más es mejor que menos, así. Sería chévere si un hispanohablante también, un hispanohablante nativo, haría un video así. Y el otro es, discúlpame por mi español, yo sé que no es como, no es como súper fluido o lo que sea, pero yo lo hablo como yo lo hablo. Y, y ya, vale. Yo sé que es como más latino que como que de España, pero vale, eso es otro asunto. El otro es, yo quiero como quitar algunos mitos del idioma. Yo quiero hablar con ustedes sobre una cosa que ese es el fin del video ahora, pero yo quiero decirles algunas cosas que podría ayudar a ustedes en su aventura a aprender islandés. Y es eso. Em, la idioma, la idioma tiene casos gramaticales, 4 casos. Yo no recuerdo los nombres ahora en español o inglés o más en islandés. Pero son cuatro casos. Y eso escucha tal vez como algo muy intimidante y cosas así, pero escúchame, no es. Y nadie cuando uno está, mira, gente diga que el español es fácil. El español sí yo puedo decir que me pareció que era muy fácil cuando yo estuve aprendiéndolo, pero español también tiene sus dificultades. Por ejemplo, en español cuando los verbos, ustedes tienen verbos pasados como de pasado y, em, y de actual o lo que está pasando ya y el futuro. Pero en islandés solo existe el pasado y el presente. Y sí hay formas de futuro, pero mayoría de la gente no les usa. Como 99% de las personas. Y es como con inglés. En inglés es igual. En inglés
tú digas will para indicar el futuro. En español yo sé que uno también podría hablar así y decir, yo me voy a hacer tal cosa. Me voy, me voy, me voy. Pero mayoría de la gente no diga, yo voy a hablar con él. La mayoría de la gente, como dijera, yo hablaré con él mañana. En islandés tú digas mun. Digas, ég mun tala við hann. Ég mun. Mun. Digas, yo mun. Usted munt. Él mun. Ella mun. Nosotros munum. Ustedes o vosotros. Ustedes munið. Y ellos munu. Eso es muy importante a recordar eso. Y haría su aprendizaje súper más fácil. Muchísimo más fácil. El otro es los casos en islandés, los casos gramaticales. Mira, escuchen eso. Hay casos gramaticales en mayoría de los idiomas en Europa. No los principales o los más conocidos como el inglés, español, portugués, francés, italiano. Así, el inglés, sí, el inglés. Pero y todos los otros idiomas nórdicos, menos islandés y feroés. Esos casos gramaticales están en todos los idiomas eslávicos menos búlgaro. Menos búlgaro. Y están en griego, pero el polaco tiene 8 casos gramaticales. Albanés tiene 4 casos gramaticales. Lo que yo sé, lo que hace islandés diferente, por ejemplo, a idiomas como polaco, es que en islandés hay artículos. Como en español, ustedes digan, sin el artículo es por ejemplo, la casa, pero con el artículo es la casa. Islandés, también ustedes deberían saber eso. Hay tres ustedes hablan en islandés con 3 géneros: el femenino, el masculino y el neutral. Y eso es detrás, ustedes, y lo que establece, y también tienen como, por ejemplo, en español ustedes digan los hombres y las mujeres. Es igual en islandés. Se cambia cuando hay muchos o menos cosas. Y el otro que tal vez asustaría o asustará a mucha gente es que en islandés los artículos declinan como la palabra. Por ejemplo, cogemos una palabra en islandés. Dýr. Dýr es animal. Y dýrið es como el animal, pero con el artículo detrás y ese id es neutral. Es neutral. Esa es la otra cosa que yo quiero decirles en islandés. En islandés ustedes pongan el artículo detrás. Así ustedes no digan como la casa, ustedes digan casa la. Yo sé que suena un poco raro, pero cuando ustedes van a empezar a hablar islandés, se va a volver lo normal, básicamente. No va a parecer tan raro. Y, vale. Y, por ejemplo, esa palabra, dir y dired. Piensan el artículo, en islandés, cuando ustedes escriben los artículos, parece como una palabra. Cuando ustedes ven la palabra el animal, se parece como una palabra. Como ustedes no pueden verlo, pero ustedes deberían saber que id es neutral.
es un artículo. Así en realidad son dos palabras, es dir y id es otra, es el artículo. Pero cuando hablan sobre el animal, ustedes digan dir in. El id cambia a un in. Dirith, dirne, dirith, dirne. Y también cuando hay más, por ejemplo, si hay muchos animales, el id vuelve un in. Así, el animal, dirith, los animales, diren. Y cuando yo hablo sobre el animal, direne. Y cuando yo hablo sobre los animales, dironem. Eso es muy fácil. Eso en plural siempre es unum. Unum. El artículo unum. Eso tal vez asustaría a muchos de ustedes, pero eso no es tan difícil. También existe en español. Ustedes digan, él es el hombre. Ustedes también digan, yo le conozco. A veces gente digan, yo conozco a él, pero vale, también gente digan, yo le conozco. Completamente otra palabra. También en inglés, si ustedes hablan inglés, es igual. En los pronombres, el, el, el angloparlante, o bueno, generalmente ellos no saben, cuando ellos están aprendiendo islandés, ellos quejan todo el tiempo por eso, porque hay cambios, siempre hay cambios. En inglés todo es igual, pero eso no es así. Ellos, los verbos cambian en inglés, menos que en español, pero aún cambian. Pero los pronombres en inglés cambian mucho. Tú digas, I know her, yo conozco a ella. Y también digan, she knows me, ella me conozco. Completamente otras palabras, her y she. Esos son las declinaciones. Solo que en islandés ustedes lo hacen a cada cosa. Pero se tiene una estructura. No es algo de loco. Pues cuando ustedes hablan, no es como ustedes están. Las cosas pasan con lógica. Hay reglas gramaticales. Y casi siempre son lo mismo. Vale, yo creo debería decir ustedes sobre los otros artículos, los masculino y femenino. Cogemos una palabra masculina. Una palabra masculina sería pitl. Pitl es un auto, un carro, un coche. Pitl. Pitl en, eso es el artículo, el masculino, en, con INN. Y cuando hablamos de muchos carros son pilar, así, vale, muchos carros, tú digas ner, pilar, ner, pilar, ner, así, pitlen, pilar, ner, así es, en y ner, en singular, ner plural, y pitlen. Pero cuando hablamos sobre pitlen, digamos pilnum, 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 num. Es el artículo, se cambió, porque estamos hablando sobre el carro. Pero cuando hablamos sobre los carros, pilonum, 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 unum. Ustedes digan unum detrás. Y la otra cosa es igual cuando hablamos de los animales. Tironum, tironum, tironum. Cuando hablamos sobre muchas cosas con artículo, siempre es unum. A veces te lo digan como, no tanto como, por ejemplo, hablamos de pilonum. La mayoría de la gente digan pilonum, como O-N-U-M, pilonum. Pero mucha de la gente joven están cambiando como nosotros lo diga, están diciéndolo bien, como ellos lo escriben, pilonum. Vale, solo quería decir eso a ustedes. Ahora hablamos de femenino. Cogemos una palabra.
vemos la palabra yegua. Yegua en islandés es ryssa. Y la yegua es ryssan. Ryssan. Solo pongan un N. Un N es el artículo. Un N. Ryssan. Pero es porque se termina con un vocal, la palabra yegua, ryssa. Así, por ejemplo, si sería otra palabra, por ejemplo, snout. Snout es una chica, es una palabra poética por una chica, pero snout. Te dijeras snouten. Así, en. Piénsalo así, es en y n. Es I-N-O-N. Así saben, cuando hay un vocal, si una palabra termina con un vocal, es un N. Pero si no, IN, mayoría del tiempo. Así, rezan, rezan. Pero si ustedes separaban la palabra, es en realidad dos palabras. Es reza y después un N, que es el artículo. Siempre el artículo es detrás, recuerden eso. Pero cuando hablamos de muchas yeguas, así, las yeguas, ustedes dijeron resur, resur, resur. Pero las yeguas serían resurnar, 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 resurnar. Sí, la yegua, resan, las yeguas, resurnar, resurnar, resurnar. Tal vez no es tan diferente del masculino, porque el masculino es pilar, pero de los carros, pilarner, resurnar. Las yeguas es nernar, nernar, resurnar. Y cuando hablamos sobre una yegua, pues, con el artículo, ustedes dijeran, yo conozco la resurna, resurna. Es igual, es igual. Rezan, pero disculpa, es rezan, resurna, es una. Ustedes pongan una, es que yo quería decir, pongan una. Pero cuando hablamos de muchas yeguas, resonum o resonum, 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 resonum. Siempre unum. Ustedes siempre digan eso. Ahora voy a coger los ejemplos que yo ya solo voy a decir los ejemplos otra vez. Así sería tironum, pilonum, resonum. Siempre es unum. U-N-U-M. Vale. Eso es como el parte más difícil del islandés. Muchos extranjeros se asustan por eso, pero es nada para asustarse. Pues, y yo recomiendo a ustedes, con cada palabra islandesa que ustedes aprendan, pongan el artículo detrás de la palabra. Y va a ser 1000 veces más fácil a recordarla con el artículo. Porque es casi necesario en islandés, cada palabra que ustedes aprenden, siempre escriben el artículo detrás para recordarlo. Y sí, es así. Y a las mismas reglas con casi todos los géneros. Cuando están con los artículos. Eso es la parte más difícil. Y yo recomiendo una cosa por ustedes. La palabra más difícil a declinar es hombre en islandés, porque se cambia mucho. Pero generalmente las palabras son más fáciles. Siempre muestran esa palabra a los extranjeros y se asustan por el islandés. Pero no. Yo digo, mira más otras palabras y después miren la palabra hombre, mother, porque se cambia un poco mucho. Yo hablaría de eso en otro video, pero yo quiero decirles no se asustan por tal palabra. Vale. El otro es sobre los verbos. Los verbos en islandés no en todos los idiomas germanos no existe el futuro, pero en todos los idiomas germanos existe una cosa: verbos fuertes y verbos suaves. Eso también existe en el inglés. Si ustedes saben inglés, también existe. En inglés ustedes digan
I walked, I talked. Esos serían los verbos suaves. Los verbos fuertes. I am swimming, I swam. I was fighting, I fought. Esos serían verbos. Yo sé, ustedes lo escuchan, pero en islandés es igual. Verbos suaves. Yo hablé. Yo hablé y caminé. Sería así. Ég talaði, ég labbaði. Son verbos suaves. Terminan en th. Ade, básicamente. Y verbos fuertes. Yo robé y yo quité. Ég stal og ég tók. Porque en presente ég er að stela. Ég stal. Es robar. Ég tek, ég tók. Estoy cogiendo, yo cogí. O tomé, estoy tomando y yo tomé. Esos son los verbos que parecen difíciles, pero en realidad ustedes se acostumbrarían a eso muy rápido. Pero es en todos los idiomas germanos. Y a veces pasa que islandeses, yo sé que eso pasó en las Américas cuando los islandeses mudaron a Canadá, que empezaron a usar mucho el verbo fácil cuando hablaban, cuando debería ser un verbo fuerte, una simplificación básicamente. Vale, al fin esas son las cosas más importantes para saber sobre el islandés. Yo creo que yo hablaré más sobre esas cosas como al futuro. Em, yo solo quiero decir ustedes hispanohablantes, si son de España o Latinoamérica, la idioma, o si ustedes hablan chabacano allá en las Filipinas, pero la idioma no es tan difícil como se parece o parecerá. La idioma tiene muchas, si ustedes hablan inglés, ya tienen un base germano. Y yo quiero, porque en inglés, por ejemplo, por cada palabra en latín existe una palabra como al lado que es solo germano o anglosajón. Anglosajón es germano. Y, por ejemplo, cuando ustedes digan, bienvenidos mis hermanas y mis hermanos en inglés, ustedes digan, welcome my brothers and sisters. Pero cuando ustedes lo digan en islandés es casi igual. Velkomin bræður mínar og sister. Las idiomas tienen más en común que ustedes piensan. Y toda la gramática islandés tiene muchísima lógica. Hay pocas excepciones. Y la cosa es hablar. Si ustedes viven en Islandia, no se rindan. No se rindan. Como en los consejos que yo les dije, que era, digan que ustedes no quieren hablar no quieren hablar inglés, o digan que ustedes no lo hablan. Siempre podrían decir eso. Y el otro es, islandés es el idioma de Islandia. Y si usted vive en Islandia, el idioma está en todo lado. Pero yo sé que sería difícil, sí, por muchas razones, pero es más fácil que ustedes piensan. El otro es como encontrar cosas en el idioma que hablan sobre cosas que a ustedes les gusta. Puede ser fútbol, la FIFA o videojuegos. Yo recomiendo que ustedes busquen a Visir.is, RUV, MPL, RUV.is, MPL.is, Heimildin.is, sería sería HEIMILDIN,
miltin.is. Más cosas. Hay muchas cosas en islandés. Hay muchísimas. Miente. Hay hay cómics. Y está empezando sobre a doblar videojuegos. Han doblado muchísimas películas, más que todo de jóvenes o de niños. Muchísimas películas de Disney. Y están en Disney Plus ahora. Hay muchísimas cosas en el idioma. Y solo es a buscar. ¿Vale? Y también yo recomiendo a todos a leer las sagas. ¿Vale? Al fin, que yo quiero decir a ustedes, hay otro idioma nórdico. Es la última cosa que yo quiero decir a ustedes. Hay otro idioma nórdico que se llama, en islandés se llama Elfdalska. En inglés se llama Elfdalian y en español se llama Elfdaliano, yo creo. Es un idioma que habla en el norte de Suecia y es también su propio idioma. Es un idioma que tiene aún todos sus casos de declensiones y, y otras cosas más arcaicas. Es muy interesante. Quería decir eso también a ustedes, pero muy poquita gente lo habla, como que 2000 personas, algo así. Vale. Y la otra cosa que ayudará a ustedes es a saber que esos de casos, aunque eso parece muy raro, también eso estuvo en el latín. Y yo recomiendo a ustedes a mirar el latín con sus casos y sería más fácil entender eso con los casos en islandés. Vale, mi gente. Yo solo quería hacer un video hablando de islandés porque yo sé que casi no existe para hispanohablantes por internet, especialmente de un islandés hablando español. Yo no sé cuántos de mis paisanos hablan español, hablan castellano, pero yo he encontrado muchos, pero no, también muchísima gente que no lo habla, la mayoría no lo habla. Tal vez en una habitación donde hay 30 personas, tal vez un islandés lo habla, algo así. Pero es un idioma muy popular, muchos están aprendiéndolo y sí, pero vale, muchas gracias por escucharme y yo creo que yo haría otro video en el futuro. Vale. Sæl verið og ég heyri í ykkur í næsta myndbandi og með tímanum munu þið skilja hvað ég er að segja. Bless.